estamos teniendo un debate muy interesante de la geopolítica internacional, del desorden más bien que existe hoy en día en esta materia. Y bueno, creo que tenemos que ya hacer la transición, Blanca, en este nuevo desorden, vamos a llamarlo así, mundial. ¿Qué puede hacer un país como México? Más bien poco. Esa sería de entrada. No, a ver. Si usamos una metáfora Sí. y imaginamos el sistema internacional de finales de los 80 hasta hace poco como el sistema planetario, con el Sol en el centro, Sí. y ahorita resulta que llegó otro Sol. Sí. Imagínense nomás el desbarajuste para todos los otros planetas. Nada más que nosotros estamos agarrados del Sol. No somos el más cercano al Sol. Exacto. Entonces ahí... Somos Mercurio. Exacto. Chiquito y cerca del Sol. Chiquito, y entonces así como va dando medio tumbos el Sol, ¿no? Y todo se está moviendo, pues nosotros como de corbata. Esa es la sensación que tengo. Me gustaría que no fuera así, pero sinceramente sí tengo una perspectiva de entrada más bien realista. Pienso que lo que es más importante es la distribución del poder, y México no tiene tanto poder en este contexto. Puede derivar, digamos, algunas ventajas, puede sacarle alguna raja, alguna posibilidad a esta situación, básicamente a través de lo que ha significado pues la guerra no abierta, pero la posición de los Estados Unidos, que ya viene desde antes de este segundo Trump, en contra de China, en términos en particular de hacerle más difícil la entrada a los productos chinos al mercado norteamericano, y también de hacerle más difícil a China que importe ciertos insumos básicos, sobre todo para la carrera tecnológica. Y ahí México puede más o menos beneficiarse porque pueden querer venir, lo que ya se ha hablado muchísimo, del nearshoring. Pero el problema es que es tan incierto el movimiento ahora del Sol, que antes estaba solito, con el señor Trump al frente ahí, ¿sí? Que estas incluso condiciones que podían ser provechosas para México se vuelven más difíciles porque están rodeadas de muchísima incertidumbre. Entonces, en resumen, yo creo que hay un entorno que, si bien le abre algunas oportunidades a México, en general, primerísimo, lo deja con pocas posibilidades de alejarse de su centro natural e histórico. A ver, pero déjame, porque México, hablábamos de Brzezinski y de Kissinger, de estos pensadores, de qué debía ser Estados Unidos en ese mundo. En México siempre hubo una tradición de también pensar cómo se iba a insertar México en ese orden, ¿no? Había, digamos, académicos pensando en esto. Y había gente en la Secretaría de Relaciones... funcionarios. Por eso, sobre había todo. gente en la Secretaría de Relaciones Más que Exteriores. académicos. Mi pregunta, ¿hay alguien ahorita en México haciendo esa reflexión, Chucho? ¿Ves a alguien? Pues yo no vería que hay una reflexión de mediano plazo sobre el sitio de México en el mundo. Es como atender A mí me parece que frente a esta imagen de México vinculado con una potencia que da tumbos, pues estamos dando tumbos alrededor de ese tumbos. tipo que se tropieza, se Puro levanta, tumbo. patea, da una vuelta, brinca, pero estamos ahí. Y esa a mí me parece que es una de las definiciones más importantes del país en el último medio siglo, que es la apuesta norteamericana. Sí. La firma del Tratado de Libre Comercio definió Totalmente. en dónde estamos. Y ha habido cambios radicales en muchas cosas en México desde hace 7 años. En ese aspecto no se ha intentado modificar eso en lo más mínimo. Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen clarísimo desde esta perspectiva realista que no tenemos ningún espacio, primero para actuar en la redefinición de las reglas del mundo, pero tampoco para estar coqueteando, viendo, imaginando que tenemos un sitio en otro lugar. Es decir, no hay ningún espacio para la fantasía de los no alineados, de estar en un espacio en donde podemos acercarnos a la India, a Brasil.
Eso no está en el horizonte y sí me parece que tiene que ver con una posición de realismo básico en donde pues creo que también hay en el país un gran consenso. Pero no hay una visión estratégica. En el sentido de un país, Leo, sí, muy polarizado en sí, muchísimas cosas. En esto creo que también se construyó un gran consenso de que estamos en esa plataforma económica. Sí, sí. Y no hay quien esté diciendo desde el lado mexicano, vamos a reventar el acuerdo de libre comercio, como sí podría haber habido en el momento en que estaba siendo negociado. En fin, este creo que es el dato, la certeza desde México esencial. Y por cierto, hablando de eso, de los tumbos que das alrededor de los tumbos, pues un tumbo nuevo es que nosotros le vamos a poner aranceles a las importaciones chinas, ¿no? Que han sido exitosísimas, sobre todo en el mercado automotriz. Ya tienen 20% de la participación de mercado los coches chinos en nuestro país. En poquísimo tiempo, ¿no? 4 Entonces, años. Pero yo insisto, tumbo, y tienen, yo entiendo que lo urgente es lo del momento, pero una visión estratégica de hacia dónde debe ir México. Yo creo que es muy importante, muy necesaria y hemos tenido distintas posturas. Sí. Yo diría que desde el porfiriato, que es, durante el porfiriato es la primera vez que México empieza a tener relaciones realmente con el resto del mundo de una manera ordenada, con una cierta estrategia. Ahí hubo una cierta estrategia, después en el mundo postrevolucionario también hubo una cierta estrategia y luego hubo un cambio con la tecnocracia mucho más neoliberal, reciente, a partir del Tratado de Libre Comercio, hubo una nueva postura que en el contexto de un Estados Unidos que triunfaba, de un Occidente que triunfaba, con un claro perfil de ese Occidente que triunfaba, que era un Occidente democrático, liberal, con una economía no capitalista, una economía neoliberal, pues le apostamos a todo eso. ¿No? Eso ya cambió. Bueno, todos los que hicieron eso estudiaron en Estados Unidos, por cierto, ¿no? O en Inglaterra. Eso ya cambió y la pregunta obligada es si necesitamos algún ajuste. Y yo creo que es obvio que sí. Yo no reduciría todo al tema económico y al comercio. Yo creo que hay muchos temas más allá de lo comercial que es importante. Puedes dejar la parte comercial con menos cambios y cambiar muchas otras cosas, etcétera. Todo dependerá de qué mundo resulte de este desorden. Si en efecto va a ser un nuevo mundo bipolar con Estados Unidos y China, eso implica una cierta estrategia. Si vamos a quedar en un mundo más bien multipolar, eso podría llevarte a otra estrategia. Si según, como lo describe Ian Bremmer, acabamos en un G0, es decir, desorden. Un desorden permanente, sin liderazgos coyunturales para temas puntuales. Otros describen como un futuro mundo neomedieval, donde ya no son los estados-naciones, sino que sí uno que otro estado-nación, pero también una gran corporación tecnológica, algunas de ellas, y de repente ciudades importantes donde tal vez el país ya no es tan importante, pero la ciudad sí lo es. Londres, Inglaterra, Reino Unido, pero Londres sí, etcétera. Entonces, en función de a dónde nos lleve esto, tú podrías tener distintas estrategias. El trabajo estratégico que se debe de hacer es en función de para dónde pensamos que va, tratar de diseñar una estrategia, y si lo no alineado, es hoy por hoy, si tú ves lo que están escribiendo los intelectuales, los expertos en el tema, esa es hoy por hoy, no solamente para México, sino para toda América Latina, una estrategia que se está empujando, lo están llamando el no alineamiento activo. Y se reconocen ¿Lo ves en México? No, sí. Bueno, uno de los grandes promotores de esto es un mexicano. Un exsecretario de Relaciones Exteriores mexicano. ¿Quién? Que si algo sabemos, Jorge Castañeda, si algo sabemos de Jorge Castañeda es su claridad de cómo México está vinculado a Estados Unidos. Y él reconoce que hay una enorme diferencia entre ser Chile, entre ser Argentina y ser México respecto a lo que puedes, no puedes hacer de cara a Estados Unidos, pero él sí cree que sí es posible seguir una estrategia de no alineamiento activo y da su versión de esa estrategia y ciertas recomendaciones. Entonces, hay que decir que... Permíteme, tengo que hacer una pausa. Es que me está matando el productor. Regresamos en un momento más.